Estamos viendo la historia de la salvación, estamos viendo aquel pasaje de 2 de Samuel capítulo 5 del 1 al 4, en donde llegan a decirle al rey David: tú eres el que guiará a mi pueblo, tú llegarás a ser jefe de Israel. Así pues, los dirigentes de Israel fueron donde David en Hebrón y a continuación hicieron un pacto con David delante de Yahvé y procedieron a ungirlo como rey de Israel. Palabra de Dios. Imagínate a David con su vara, poniéndole la corona de rey, ungiéndolo como rey. Qué momento tan importante. Y es que David ahora es rey de todo Israel. Israel en este momento significa las 12 tribus, ya no solamente la de Judá, pero más adelante, cuando de veras se divida el reino, Israel significará solamente las 10 tribus. Eso lo vamos a ver ya cuando estemos viendo cómo se dividió el reino después de la muerte de Salomón. Se va a dividir el reino en las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Pero en este momento David es el rey de todo Israel, de esas 12 tribus, y esto es bien importante que lo tengas en cuenta, porque debido al pecado, debido a la división, debido a ese pecado de Salomón, ese reino es dividido y unos son exiliados por los asirios y los otros van a ser exiliados a Babilonia. Y eso lo vamos a ver cuando miremos el exilio de Babilonia, cuando miremos la división del reino. Pero ¿quién comenzó el anuncio de su reino a la edad de 30 años? ¿Quién crees tú que comenzó a anunciar el reino a la edad de 30 años? ¿Te recuerdas qué personaje, qué rey vino a predicar un reino, a anunciar su reino a la edad de 30 años? Y es que Jesús antes, en estos primeros 30 años, estuvo preparándose. Y lo mismo David, que estuvo preparándose para su reinado. Jesús luego será llamado hijo de David y él asumirá el reinado de David, que no tendrá fin. Y entonces Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la promesa que Dios le había hecho a Abraham se va a cumplir en Jesús. ¿Y quién recibe este anuncio en el Nuevo Testamento? ¿Quién recibe ese anuncio ahí en el Nuevo Testamento? Hermano, ahí en San Lucas 1:32, mira lo que el ángel Gabriel le va a decir a la Santísima Virgen. Y le va a decir ahí San Lucas 1:32, mira cómo el ángel Gabriel le va a anunciar a María Santísima el reinado de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. Palabra del Señor. Y es que si Saúl unificó el reino, David lo va a hacer crecer, lo va a expandir. ¿Y cuáles fueron los límites del reino que David estableció? ¿Cuáles crees tú que fueron los límites? Y es que David expande el reino hasta los límites que Dios prometió a Abraham. Recordemos una de las promesas que Dios le había hecho a Abraham en Génesis 13. Ahí en Génesis 13, 14 y 15, mira la promesa que Dios le había dado a Abraham. Levanta tus ojos y mira desde el lugar en que estás hacia el norte, el sur, el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. Y le ordenó que recorriera la tierra. Palabra de Dios. David extendió el reino entonces hacia el oeste hasta el Mediterráneo, hacia el sur hasta el Mar Rojo, hacia el este hasta los desiertos de Arabia y Siria, y hacia el norte hasta el río Éufrates.
¿Y cuál es la primera acción que toma David? Ya como rey de todo Israel, él toma una acción después de unas cuantas batallas más. Y lo primero que él hace es establecerse en Jerusalén. David se va a vivir a Jerusalén, la cual está ocupada en estos instantes por los jebuseos. En estos momentos de la predicación, Jerusalén estaba ocupada por una raza llamada los jebuseos, y es la primera vez en la Biblia que vemos que Israel ocupa esta bella ciudad, la ciudad de Jerusalén, que está situada ahí en los valles de Judea. Desde aquí en adelante Jerusalén va a ser la capital del reino, y eso lo va a decir 2 de Samuel capítulo 5 del 7 al 10. Jerusalén será con David la primera vez que será la capital del reino, y David va a vencer a los jebuseos y establece una ciudad llamada la ciudad de David. Hoy en día la llamada ciudad de David está separada de Jerusalén. Es que Jerusalén queda sobre el monte Moriah, y al sur de esto hay como una meseta en forma de lengua que es la ciudad de David. ¿Y cuándo había aparecido anteriormente Jerusalén y qué significa ese nombre de Jerusalén? ¿Te recuerdas que ya habíamos mencionado Jerusalén? Jerusalén es la Salem de los días de Abraham. ¿Te recuerdas que ahí hubo un personaje, un sacerdote del Dios Altísimo? Ahí, en esa tierra de Salem, en esos días de Abraham, hubo un personaje llamado Melquisedec. Él era rey, y Jerusalén significa casa de paz. Y entonces, ahí entonces David va a pasar la capital del reino a Jerusalén, porque va a conquistar a esa tribu de los jebuseos. Y faltaba algo, faltaba el arca de la alianza. Había que trasladarla hacia Jerusalén, y mira cómo lo va a narrar la primera de Crónicas. Este es otro libro, hermano, que está en el Antiguo Testamento, que son dos libros, la primera de Crónicas y la segunda de Crónicas. La primera de Crónicas nos va a hablar de cómo trasladó David el arca de la alianza hacia Jerusalén. Recuerda, hermano, que el arca de la alianza, ahí estaba la presencia de Dios. ¿Te recuerdas que habían tres cosas en el arca de la alianza? Estaba la vara de Aarón, una copa con maná que quedaba de recuerdos que los había alimentado 40 años en el desierto, y además estaban las tablas de la ley, que era la alianza. Ahí estaba, en el arca de la alianza estaban esas tres cosas que significaban la alianza que Dios había hecho con su pueblo, y ahí estaba la Shekinah. Ahí la Shekinah era la presencia de Dios, ahí llegaba la sombra de Dios, ahí llegaba, y en esa arca de la alianza era el único lugar donde estaba la presencia de Dios. Y mira, hermano, sin el arca de la alianza no había un pacto con Dios, y mira cómo Él traslada el arca de la alianza hacia Jerusalén. David, pues, congregó a todo Israel en Jerusalén para subir el arca de Yahvé al lugar que había preparado para ella. David dijo a los jefes de los levitas que dispusieran a sus hermanos, los cantores, con instrumentos musicales, salterios y címbalos, para que los hicieran resonar con voz de júbilo. Palabra de Dios. Eso está en la primera de Crónicas, capítulo 15, 13 y 16. Y en la segunda de Samuel, capítulo 6, hermanos, estamos leyendo la segunda de Samuel. Estamos en la historia de la salvación, estamos viendo cómo David va a establecer su reino ahí en Jerusalén, ahí es la capital, pero tiene que estar el arca de la alianza. Todavía no existe un templo, todavía están en aquel tabernáculo que es la tienda de la cita, es el templo, pero que es móvil. Y comienza entonces el traslado del arca, segunda de Samuel, capítulo 6, del 2 al 5. Cuando estuvieron listos, partió con todo su ejército para Baalá de Judá. David y todo el pueblo de Israel bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando y tocando cítaras, arpas,
panderos, sistros y címbalos. Palabra de Dios. Mira, hermano, qué gran procesión. Todo el pueblo de Israel, dice la palabra ahí en Primera de Crónicas 15, todo Israel subía el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos, con trompetas y címbalos, y haciendo sonar los salterios y las cítaras. Y ahí con esos sentimientos, pensando cómo ese pueblo de Israel, que en el arca de la alianza solo iban símbolos, cuanto más nosotros en esa procesión del Corpus Christi, en donde verdaderamente está en cuerpo, alma y divinidad, sangre, cuerpo, alma, divinidad, ahí está Jesús, el Rey de Reyes. Cuánto más nosotros deberíamos de ir alabando y bendiciendo a ese Rey de Reyes. Que el Señor te bendiga, hermano, y haz un análisis de tu vida, de cómo tú y yo vivimos todo lo que la iglesia nos está enseñando.